Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más trágicos y decisivos del siglo XX español, la Guerra Civil. Un conflicto que partió un país en dos y cuyas cicatrices, de alguna manera, aún se sienten. Para entender cómo se llegó a esto, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en la España de 1936. Un país, la verdad, al borde del abismo. Llevábamos 5 años de una Segunda República que intentaba modernizarlo todo, pero el choque con las élites de siempre, los grandes terratenientes, la Iglesia, parte del ejército, era total. Veían sus privilegios amenazados y la tensión social sencillamente ya no se podía sostener. Y entonces, el 17 de julio, todo estalla. Una facción del ejército se levanta contra el gobierno, pero el golpe fracasa en las grandes ciudades. ¿El resultado? De la noche a la mañana, España queda literalmente partida en dos. Por un lado, el bando republicano, leal al gobierno, una mezcla compleja de socialistas, comunistas, liberales, y por el otro, el bando sublevado, el nacional, con los militares al frente y el apoyo de la Iglesia, los monárquicos y las fuerzas fascistas. Entramos así en la primera fase, el estallido, julio de 1936. Lo que había empezado como un pronunciamiento militar se transformó, en cuestión de días, en una guerra total. Una guerra que iba a enfrentar a familias, a vecinos, y que teñiría de sangre el país entero. Porque esto no se quedó, ni mucho menos, dentro de las fronteras españolas. Muy pronto se convirtió en algo más grande, en el campo de pruebas de las ideologías y sobre todo de las armas que estaban a punto de incendiar el mundo entero. La guerra se internacionalizó a una velocidad de vértigo. España, de forma trágica, se convirtió justo en eso, en un laboratorio de muerte. Un tablero de ajedrez donde las grandes potencias europeas empezaron a mover sus fichas, a ensayar sus estrategias para el conflicto que todos veían venir. Y aquí el apoyo internacional fue clave. Y sobre todo fue muy desigual. El bando sublevado, con Franco a la cabeza, recibió un apoyo militar masivo y decisivo de Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Todos hemos oído hablar de la temida Legión Cóndor. La República, en cambio, fue abandonada por las democracias occidentales, que firmaron un hipócrita pacto de no intervención. Su única ayuda real vino de la Unión Soviética y, por supuesto, del idealismo de miles de voluntarios de todo el mundo, las brigadas internacionales. Hay fechas que marcan un antes y un después. Fechas que se graban a fuego en la memoria colectiva. Y esta es una de ellas. La Legión Cóndor alemana bombardeó sistemáticamente la villa vasca de Guernica. No era un objetivo militar, fue un ataque deliberado contra población civil, una nueva forma de hacer la guerra que aterrorizó al mundo y que, por desgracia, se iba a convertir en la norma pocos años después. A pesar del avance nacional y del desequilibrio de fuerzas, la guerra no fue rápida. Entró en una fase larga, brutal, de resistencia y desgaste. Una lucha que consumió hasta el último recurso y la última gota de moral del bando republicano. Y si hay un grito que define esa resistencia, es este, el no pasarán, de la defensa de Madrid. La resistencia en la capital sorprendió al mundo por su ferocidad, por su tenacidad, convirtiendo lo que iba a ser una toma rápida en un asedio casi eterno. Sin embargo, la resistencia chocaba como una realidad militar implacable. El bando nacional, a diferencia de una república fragmentada y con luchas internas, tenía un mando único bajo Franco y una disciplina mucho más sólida. Eso, sumado a la superioridad material, les permitió conquistar el norte industrial de España, ahogando económicamente, poco a poco, a la República. Con la República ya muy debilitada, aislada del mundo, el final se precipitó y culminó en una de las ofensivas más sangrientas de la guerra y en una crisis humanitaria terrible. En el verano del 38, la República jugó su última carta en la batalla del Ebro. Fue una apuesta desesperada por cambiar el curso de la guerra. Tras 100 días de combates de una brutalidad extrema, la ofensiva fracasó. El ejército republicano quedó sencillamente aniquilado. 500.000. Pensemos un momento en esta cifra. 500.000 personas. No es solo un número. Son 500.000 de hombres, mujeres y niños que tras la caída de Cataluña se vieron forzados a huir, a perderlo todo en uno de los mayores éxodos del siglo. A este éxodo masivo hacia la frontera francesa se le conoció como la retirada. En un invierno gélido, familias enteras cruzaron los Pirineos a pie, con lo poco que podían cargar, dejando atrás su patria ante el avance imparable de las tropas de Franco. Y así, después de casi 3 años de conflicto, la guerra llegó a su fin. Pero la victoria no trajo la paz, ni la reconciliación. Lo que llegó el 1 de abril de 1939 fue el silencio. El silencio impuesto por una larga y oscura dictadura, que callaría a los vencidos. El coste de la guerra fue devastador.
Un país destrozado, una sociedad dividida por el odio y el miedo, y una herida que tardaría décadas en empezar a cicatrizar. España se sumía en un largo periodo de aislamiento y represión. La guerra civil fue más que una lucha por el territorio, fue un choque de visiones del mundo, un conflicto de ideas que casi un siglo después aún resuenan. La pregunta que perdura es, ¿cómo una sociedad recuerda y supera su pasado más doloroso?